En Juan capítulo 4, versículo 10, sigue la conversación de esta manera. Respondió Jesús y le dijo, después que ella le dijo, siendo tú judío, me pides a mí agua, siendo yo samaritana, cuando no nos llevamos bien. Jesús le dijo, si conocierais el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le deja saber a esta mujer que ignoraba dos cosas importantes. En el versículo 10 podemos ver cuáles son estas dos cosas. Primero le dice, ignoras quién es el que te habla. Ignoras el don de Dios. Primeramente, ignoras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El regalo de la vida eterna. En otras palabras, no has experimentado la salvación. No conoces el gozo de experimentar la salvación y la vida eterna. Y la otra cosa que le dice es que no conoce, no sabe quién es el que le está hablando. Se refiere a la identidad de Jesús. Estas dos cosas desconocía esta mujer: el regalo de la salvación y la vida eterna, y la identidad del que le hablaba, el mismo Señor Jesucristo. Dios, parte importante de la labor evangelizadora es llevar al pecador al reconocimiento de que está perdido, dejarle saber de que realmente no conoce a Dios, que lo que él llama felicidad no es tal cosa como felicidad, que si vive bien, si conociera a Jesucristo, viviría muchísimo mejor. Es necesario que las personas comprendan que están perdidas para querer entonces anhelar y buscar esa salvación. Si alguien no sabe que está perdido, ¿de qué va a querer ser salvado? Es importante que el pecador comprenda que necesita la salvación y el perdón de Dios. Otra peculiaridad de los perdidos es la incapacidad de entender el lenguaje espiritual. En el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Jesús no le estaba hablando de esa agua que estaba en el pozo. Jesús le estaba hablando del agua viva. Y cuando vamos al Antiguo Testamento vemos algunas referencias cómo identifican a Dios, a Jehová, como agua viva, como fuente de agua viva. Y esta mujer le dijo que si ella lo conociera, si ella supiera quién es el que le está hablando, si ella conociera el don de Dios, más bien ella misma le pediría a él y él le daría de esa agua viva. Esta mujer no entendía el lenguaje espiritual con el cual el Señor le estaba hablando. Pero eso es común de los pecadores. Tampoco Nicodemo entendía de a qué se refería el Señor cuando le estaba hablando acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo, pero ¿cómo es eso? ¿Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? No entendía el lenguaje espiritual.
Y eso es común en los pecadores, eso es común en las personas que están alejadas de la salvación y de la vida eterna. Pero algo muy desconcertante es ver a un cristiano que tampoco entienda el lenguaje espiritual. Si viajamos un poquito más adelante, en los versículos 31 y 34, vemos a los discípulos que vienen con comida y le dicen al Señor: Señor, come. Y el Señor le dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. El Señor siempre salía con esas palabras que tenían un trasfondo espiritual y tenían una enseñanza. Le dije: ustedes no conocen la comida que yo tengo. Y ellos empezaron a hablar entre ellos. ¿Qué comida? ¿Quién le habrá traído comida a él? Y entonces el Señor le dijo claramente: mi comida es, ¿cuál? Hacer la voluntad de Dios. Que haga la voluntad de Dios. Estaban con el Señor Jesús y tampoco ellos entendían el lenguaje espiritual con el cual el Señor le estaba hablando. Muchas veces sucede cuando uno pasa muy poco tiempo estudiando la palabra, cuando uno no está familiarizado con las cosas espirituales, cuando uno no dedica tiempo suficiente a la oración, cuando uno no dedica tiempo a la intimidad con Dios. Es muy probable que Dios nos hable y nosotros no entendamos qué nos está diciendo. Para poder oír claro la voz de Dios, necesitamos practicar, necesitamos estar prácticos en esa relación, en esa comunicación entre nosotros y el Padre y nosotros. Cuando nosotros nos ejercitamos en la palabra del Señor y en la oración, claramente cuando oramos y necesitamos la dirección de Dios en algo, podemos escuchar la voz de Dios. Podemos identificar cuándo es Dios quien nos está hablando. Es muy difícil si no dedicamos tiempo. Muchas veces el afán, el del tiempo, el afán del trabajo, el afán de tantas cosas que nos quitan el tiempo, nos hacen olvidarnos de que Dios está ahí esperando que nosotros le dediquemos un tiempo para intimar, para guiarnos, para llevarnos a puerto seguro y no ser como barcos que están en medio del mar y no saben a dónde llegar. Necesitamos buscar la palabra del Señor. Tanto para los judíos como para los samaritanos, Jacob era un patriarca del pueblo de Israel. En el versículo 12 le pregunta a la mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y ahí es cuando empieza ella a identificar quién es el que le habla. Porque él le está diciendo que el agua que él le está ofreciendo a ella es mucho mejor que la que está en el pozo. Ese pozo lo construyó Jacob y lo dejó como herencia a ese pueblo. Y ella dijo: de este pozo bebió nuestro padre Jacob, sus hijos y sus ganados. ¿Eres tú mayor que él? Para el pueblo de Israel, para los israelitas, incluso para los samaritanos que eran parte de israelitas, para ellos Jacob era una autoridad. Para ellos la herencia de Jacob era algo importante. Recordemos que el Señor le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Y ese fue el nombre que heredó el pueblo de Dios. Que los hijos de Jacob fueron los que iniciaron las 12 tribus de Judá, de Israel. Para ellos Jacob era alguien muy importante. Y esta mujer trata de identificar quién es este hombre. Y le dice: ¿acaso eres tú mayor que Jacob? ¿Qué persona en este tiempo podrá ser para ellos mayor que los patriarcas? Ninguno en ese tiempo podría tener más autoridad para ellos que los patriarcas que ellos conocían. Solo el Mesías esperado,
Solo el Mesías esperado podía tener más autoridad que Jacob o que los demás patriarcas. Solo el Mesías esperado podría tener una palabra por encima de los patriarcas y de los profetas. Aunque Jesús no le respondió directamente, su declaración en el versículo 13, cuando le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, ya deja implícito la respuesta. Jesús no le dijo: sí, yo soy mayor que Jacob. Le dijo: el agua de Jacob te puede saciar por un momento, pero el agua viva que yo te ofrezco no te dejará con sed más. No volverás a tener sed si tomas del agua que yo te estoy ofreciendo. Jesús destaca el hecho de que las cosas de este mundo, el afán de este mundo, las cosas materiales no te van a saciar permanentemente. Te puedes sentir muy bien cuando adquieres una casa. Te puedes sentir muy bien al comprarte una nueva camisa o un nuevo vestido. Al adquirir cosas materiales, a veces uno siente un sentido de complacencia, de placer cuando disfruta de unas ricas vacaciones. Pero el placer que sientes, el gozo que sientes, es temporal. Es lo mismo que el agua que estaba en el pozo de Jacob. Sí, te sacia la sed, en ese momento te quita la sed, pero después tienes que volver otra vez al pozo. Las cosas que son espirituales, la relación con el Señor nunca nos deja sentir ese vacío, sino que está llenando constantemente nuestro corazón, está poniendo constantemente el gozo, está poniendo constantemente la satisfacción de sabernos hijos de Dios. El ser humano sin Cristo siempre volverá a tener sed. Puedes tener todas las cosas materiales que quieras tener, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Quizás no tenga nada en este mundo, pero tienes solamente a Cristo. Siéntete gozoso porque lo tienes todo. Cristo es el todo del hombre. Aun cuando la mujer samaritana le pide a Jesús del agua que Él le está ofreciendo, lo hace en una forma incrédula. Yo me imagino el rostro de aquella mujer cuando le dijo: bueno, Señor, dame de esa agua para que no venga yo otra vez aquí al pozo a buscarla. ¿Se dan cuenta cómo todavía esta mujer está en las cosas de la carne, en las cosas de la tierra, en las cosas físicas? Todavía está pensando que el Señor le está hablando del agua del pozo. Sí, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que pasar más el trabajo de venir. Pero yo me imagino que lo dijo en una forma, un tono un poco burlón. Bueno, si tú tienes esa agua, dámela para que yo no tenga que venir más acá. Porque ¿qué agua hay física que te quite la sed y no te dejes de tener más sed? No hay ningún agua física. Entonces ella hasta cierto punto se estaba tomando eso como algo, una jarana. Ella no entendía aún lo que le estaba hablando el Señor. Los incrédulos, al estar lejos de Dios, terminan haciendo ídolos, debido a que el ser humano fue creado para estar en relación o depender de un ser sobrenatural o más poderoso. Muchas veces estos ídolos son personas que se ganan nuestra confianza, personas que estimamos por su fama, por su reconocimiento, y muchas veces podrían menospreciar el mensaje que nosotros le llevemos cuando le hablemos de Jesús. Bueno, ¿y quién es Él? Recuerden que las personas de este mundo que no tienen a Dios en su corazón están pensando en las cosas carnales, en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Y es muy probable que cuando tú le hables a alguien de Cristo, si Cristo no le ofrece algo material, no me interesa. Esa es la razón por la cual usted ve que muchas iglesias
donde se predica la prosperidad, están llenas. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere la gente de este mundo. Si Jesucristo ofrece cosas, bienes materiales, riquezas, ese es el Cristo que la gente quiere. Pero si el Cristo del que estamos hablando es el Cristo que ofrece riquezas y tesoros, pero no en esta tierra, no en este mundo, sino en el cielo, a ese Cristo no le interesa a muchas personas. No te sientas mal, sigue hablando la palabra, porque hay muchas personas en las cuales el Señor ya está trabajando. No son la mayoría. Si ustedes se ponen a pensar en este mundo, la superficie de la tierra está cubierta solamente, la mayor parte de la superficie de la tierra está cubierta de agua. Es el 2/3 de la superficie de la tierra, el agua. Quiera Dios que seas tú uno de esas minorías que busca no el agua de este mundo, sino el agua viva que es Jesucristo. Porque si buscas esa agua, no volverás a tener sed. No es atractivo el evangelio que predicamos nosotros para aquellas personas que solamente piensan en las cosas materiales. No es atractivo el evangelio que nosotros predicamos para aquellas personas que ignoran el vacío y la necesidad que tienen de Dios en sus corazones. Así que esta mujer lo primero que le dice es: ¿eres tú acaso mayor que Jacob? Ya eso está respondido. Por supuesto que lo era. Él te está ofreciendo algo superior a lo que Jacob les dio a ustedes. Por tanto, sí, es mayor que Jacob. Capítulo 4, versículos 16 al 26. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Otra vez trata de identificar quién es el que le está hablando. Ahora lo identifica como un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Los versículos 16 al 19, vemos que ya que esta mujer aún no identifica a la persona a la cual está hablando, Jesús apela a otra opción, apela a su conciencia. Entonces le dice: mira, busca a tu marido y tráelo y ven. Él sabía el background de esta mujer. Él sabía el trasfondo de esta mujer. Jesús nos conoce a nosotros. Si crees que hay algo que se le ha escapado a Jesús de tu vida, te engañas a ti mismo. Él nos conoce. Dios escudriña nuestros corazones. Entonces le dice: ve, busca a tu marido y vuelve acá. Cuando esta mujer le dice: mira, yo no tengo marido, Jesús le dijo: sí, tienes razón, no tienes marido, porque ya has tenido 5
5 has tenido. Y el que ahora tienes, con el que estás viviendo, no te pertenece, no es tuyo. Así que bien has dicho, has sido sincera, no tengo marido. Aquella mujer me imagino que se quedó como que petrificada. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Quién te lo dijo? Si nunca te había visto por la ciudad, nunca te había visto por este lugar. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Y cuál fue la respuesta de esta mujer? Me parece que eres profeta. ¿Por qué? Porque supo algo que no estaba supuesto era saber, de una forma natural. Lo identificó como un profeta, alguien que tiene iluminación de Dios, alguien que tiene revelación de Dios. Porque este hombre conocía algo que solamente Dios estaba supuesto a saber. Por tanto, esta mujer lo identifica ahora como un profeta. Y en un sentido sí lo era. Jesús es el mayor de los profetas. Él dijo que venía a traer la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Él no hablaba por su cuenta, sino que todo lo que hablaba era la palabra de Dios. Lo que Dios le había dado, lo que el Padre le había dado. Eso vino Él a decirnos y a hacer. El profeta no es solamente el que te dice el futuro. El profeta es el que habla la palabra de Dios, el que anuncia el mensaje de Dios. Yo en esta iglesia estoy como un profeta de Dios. No sé tu futuro, pero hablo el mensaje del Señor. Hablo el mensaje del Señor. Y todo el que habla el mensaje del Señor es un profeta del Señor. Seguidamente vemos como esta mujer cambia el tema. Automáticamente viene a hablar de algo que, si te das cuenta, no tiene mucho que ver. Y le dice, vosotros adoráis, nuestros padres adoraron, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yo no sé si usted se ha topado con esta situación de que va a irle a hablar el mensaje de Dios a alguien, y cuando ya la cosa se está tornando candente, cuando esta persona se está dando cuenta de que sí, que es pecador y que necesita la salvación, cuando esta persona empieza a sentirse atacado, la reacción de esa persona es, pero es que yo estoy confundido, yo no sé cuál es la religión verdadera. Hay tantas iglesias, hay tantos lugares y tanta gente dicen cosas diferentes y yo estoy confundido y por eso yo no voy a la iglesia. ¿Sabes cómo se llama eso? Justificando su falta. Se sienten culpables, se sienten que realmente uno le está hablando la verdad. Pero en vez de reconocer, en vez de confrontar su pecado, en vez de confrontar su realidad, ¿qué hace? Vamos a tirarle el muerto a otro. Ustedes son los que están mal. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que quiere decir ellos con este estilo de reacción? Simplemente están diciendo, mira, yo sé que soy pecador, yo estoy mal, pero ustedes están peor que yo. Entonces nosotros le vamos a hablar el mensaje de Dios y ellos nos vienen a decir que nosotros somos los que estamos mal. Esta fue la reacción de esta mujer. Vosotros dicen que es en Jerusalén donde se adora, nosotros creemos que es aquí. Y hello, la pregunta en estos tiempos sería, ¿y cuál es la religión verdadera? Diríamos nosotros hoy, o dirían las personas que actuaran hoy como actuó ella. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y es que no se trata de eso. Por eso Jesucristo le dijo, mira, va a llegar el momento donde ni aquí ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Y está resaltando ahí la característica de Dios que es invisible. Cuando está hablando que Dios es espíritu, le está diciendo, Dios es invisible. Y los que le adoran tienen que adorarle por fe.
creyendo que Él es omnipresente. Donde quiera que estés, puedes adorarle, si le adoras de corazón, si le adoras sinceramente. Jesús enfatiza que lo importante no es dónde adorar, sino cómo debes adorarle. ¿Cómo debes adorarle? En espíritu, en lo profundo de tu corazón, en el interior y en verdad, basada en la palabra, en espíritu, de corazón y en verdad, una fe basada en la palabra de Dios. No es dónde tú adores, no es a qué iglesia tú vayas, no importa tanto eso, lo que importa es que conozcas al que te da la vida eterna, que tengas relación con Él y que le adores sinceramente, no como lo hacían los demás judíos, no como lo hacían ellos, que eran solamente rituales y eran solamente normas que había que cumplir, pero no había una relación con Dios. Jesucristo le está diciendo, esto es lo importante, no es dónde, sino cómo lo adoras. Así que en esta prueba de que quién eres mayor, ¿eres un profeta? Sí, también soy profeta. Soy mayor que Jacob y también soy mayor que todos los profetas. Ahora, capítulo 4. Versículos 28, vamos a saltar al 28 porque quiero enfatizar, quiero solamente centrarme en la persona de esta mujer y la reacción de ella. Juan 4, 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. ¿Por qué? Porque venían los discípulos. Los discípulos fueron a buscar comida, regresaron, vieron que Jesús estaba hablando con esta mujer. Y aquella mujer se quedó abismada cuando el Señor le dijo, sí, soy yo el que habla contigo. Ya el Señor le habló claramente, soy yo, ese Mesías que tú esperas. Y fíjense la insolencia de esta mujer hasta cierto punto. Al final esta mujer le dijo al Señor, sí, cuando nosotros estamos esperando un Mesías, ellos también, los samaritanos, esperaban la venida del Mesías. Y ella le dijo, sí, nosotros sabemos que cuando venga Él, nos revelará todas esas cosas. ¿Qué le estaba diciendo esta mujer al Señor? Le está diciendo, mira, el único que tiene autoridad para decirme las cosas que tú me estás diciendo en mi cara, es el Mesías. Ningún hombre tiene esa autoridad. Parece un poco insolente, porque claro, ella no conocía quién le hablaba. Pero llegó el punto que Jesús quería que ella llegara. Al saber que la única persona que tenía autoridad para decirle lo que Él le estaba diciendo era precisamente Él. Por eso Jesús le dijo, qué bueno que ya comprendiste. Soy yo. Yo soy el que habla. Yo soy el Mesías esperado. Yo soy aquel del cual hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora esta mujer se va, deja su cántaro y se fue a la ciudad. ¿Y qué hizo? Le dijo y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjense qué cosa que ella, aunque el Señor se lo reveló a ella, le dijo, yo soy. Ella no le dice, aquí está el Cristo. Lo deja como una inquietud. Quizás si ella le dice a la gente en su pueblo, ahí está el Cristo, no le creen. Pero ella lo dejó esa inquietud en ellos. Aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora vemos a la mujer demostrando su fe al dar testimonio de lo que había pasado en ella. Ya esta mujer ha sido transformada, ya esta mujer conoció a Jesús, ya esta mujer tuvo un encuentro con el autor y consumador de la fe. Ahora esta mujer rápidamente empieza a dar fruto. ¿Qué hace? Ella no se puede quedar callada. Hay algo en su corazón que tiene que compartir. Es una noticia tan grande, está sintiendo un gozo tan grande que ella se ha olvidado de su vergüenza. ¿Se acuerdan que dijimos el domingo pasado por qué ella iba sola a esa hora del día?
¿Por qué cuando normalmente las mujeres iban acompañadas de otras mujeres a buscar el agua, esa mujer iba sola? Su vergüenza. Esta mujer ahora no tiene vergüenza de decirle a todo el mundo: sí, yo era una mujer de vida libertina, pero ahora el Señor me ha cambiado. Ahora soy otra persona. A esa mujer no le importó decir lo que fue en un pasado porque ya el Señor la perdonó. Cuando experimentamos el perdón, solamente una persona que experimenta el perdón de Dios es una persona que es capaz de abrir su corazón y dejar que las personas sepan quién es realmente. Porque ya ese pecado no le afecta, ya ese pecado no le da vergüenza, porque ya eso pasó, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. ¡Qué buena noticia! ¡Ay, Señor, tan miserable que yo era! Y tú me has perdonado todos mis pecados. Tú lo echaste en el fondo del mar. Ahora delante de ti soy como un hijo más para ti. Ahora me abrazas. Ahora soy parte de tu reino. Ahora soy un príncipe. Y era un miserable antes. Esta mujer fue y compartió el mensaje. Es difícil que un creyente, alguien que experimente esta transformación en su vida, alguien que experimente la presencia viva de Jesucristo en su corazón y esa transformación, se quede callado. No podemos quedarnos callados. Cuando es tan maravilloso en nosotros, tenemos que hablar, tenemos que ayudar a tantas personas que necesitan eso que ya yo tengo. Eso fue lo que la movió a ella y le dijo al pueblo: oigan, aquí está este hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Al ser perdonados nuestros pecados, la vergüenza se va. Cuando confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón de Dios poniendo la fe en Jesucristo, automáticamente recobramos nuestra dignidad y ocupamos el lugar de hijos de Dios. Para anunciar el Evangelio no se requieren estudios en una universidad, no se requieren cursos, no se requieren personas con títulos, no se requiere tanta capacitación y tanta experiencia. Lo que se requiere es una vida transformada, una vida regenerada, una vida que se pone en las manos de Dios para que Él la use para la gloria de su nombre. Los versículos 39 al 42 siguen de esta manera. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, fíjense cómo terminó esta historia. Fíjense esta pesca milagrosa. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y Jesús se quedó con ellos, ¿cuánto? 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La mujer primero le preguntó: ¿eres mayor que Jacob? Después le dijo: ¿no serás tú profeta? Ahora todo el pueblo confiesa: no, este es el Salvador del mundo, es el Mesías esperado, es el que ha venido a traernos vida. Preocúpate cuando te des cuenta que te estás convirtiendo en un árbol estéril, cuando no estás dando fruto, cuando por ti no están viniendo otras personas a Cristo. Preocúpate, porque si tú lees en la Biblia, cada una de estas personas que experimentaron esta transformación se multiplicaron en otras personas, en otras vidas. Olvídate de lo que eres y de tus incapacidades y conviértete en la persona que Jesús quiere usar para también transformar a otras vidas. Así te convertirás en un ganador de almas y podrás experimentar el gozo de cambiar tu vida, tu familia, tu comunidad, tu iglesia
y a todo el entorno tuyo. Con el poder de Jesucristo. Ahora conocemos que este no es solamente mayor que Jacob, no es solamente un profeta, sino que es el Salvador del mundo. Nosotros quizás muchas veces ponemos más énfasis en nuestras limitaciones. Yo no tengo mucha sabiduría, yo no he estudiado, yo llevo poco tiempo en el Evangelio, y ponemos tantos pretextos para no hablar el mensaje maravilloso de Dios. Déjate usar por Dios. Deja que el Señor, ora para que el Señor te permita tener esas citas divinas con personas que están necesitando de que alguien le anuncie esa palabra, de que alguien le explique, de que alguien le hable de Jesús. Hoy el Señor está haciendo este llamado a través de este mensaje a cada uno de nosotros. Que nos evaluemos cómo estamos nosotros. ¿Realmente ya hemos experimentado esa transformación en nuestras vidas? ¿Realmente ya vive Cristo en mí? ¿Realmente estoy adorando como dijo Jesús que debía adorarse en espíritu y en verdad? Si todavía no has recibido a Jesús, quizá hoy sea el día en que debes hacerlo. Debes tomar esa decisión hoy, no lo dejes para mañana. Quizás mañana sea demasiado tarde. Hay personas que se han pasado toda la vida aplazando esta decisión hasta que ha llegado el momento en que finalmente no pudieron tomarla porque la muerte llega inesperadamente. Nadie sabe cuándo va a ser. Cualquier cosa puede suceder. Y hoy ese es el día de salvación. Y el Señor te está llamando como mismo llamó a la mujer samaritana. Si hoy quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, quieres abrirle tu alma y dejarle a Él obrar en ti y transformarte, convertirte en alguien completamente diferente, llenar tu corazón, hoy acéptale y dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Ven a mi corazón. Yo reconozco que como esta mujer samaritana, yo soy pecador. Yo reconozco que necesito tu perdón. La vergüenza me ataca constantemente. Devuélveme la dignidad al hacerme tu hijo o tu hija. Te abro mi corazón y me comprometo contigo